mundo donde los mitos no son solo metáforas, la historia de los primeros seres humanos emerge como una trama de ingeniería y poder. Imagina un vasto laboratorio oculto bajo los tamariscos del Edén. No un jardín idílico, sino una instalación de paredes brillantes y calibradas. Allí, un consejo de seres que nosotros llamamos dioses, pero que en verdad podrían ser científicos Anunnaki, se reúnen ante mesas de luz y pantallas. No hablan con solemnidad, discuten variables, planean experimentos. Son los Elohim, no un ser único, sino un equipo. Su misión, crear una criatura que pudiera servir, pero también llevar en sí misma la chispa divina de su propio diseño. El relato comienza con el primer humano, el Adán, no de barro metafórico, sino de polvo y códigos, acostado en una camilla fría, inmerso en un sueño profundo inducido. La palabra hebrea que se traducía como sueño es tardema, una forma de anestesia. Uno de los científicos activa una máquina silenciosa. Los ojos del humano se cierran. De su cuerpo extraen algo que las traducciones simplificaron como costilla. Pero en hebreo, la palabra Selah se refiere a una estructura lateral, un segmento de arquitectura. Los Anunnaki retiran un fragmento de su estructura genética, lo archivan y en otra mesa lo reconfiguran en una nueva forma. No conjuran con magia, construyen con precisión. Esa es la primera revelación. La creación en la Biblia hebrea podría describirse como un procedimiento quirúrgico. Los verbos que usa el texto original son de arquitectura: bará, crear; yatzar, moldear; baná, construir. Después de la extracción, vuelven a sellar la carne con un cierre fino. La palabra sagar transmite la idea de sellar herméticamente, no simplemente cerrar una herida. Luego ensamblan la nueva entidad, la mujer, usando ese mismo material, lo modifican y la presentan al hombre. Este proceso sugiere no un milagro espiritual, sino una operación biotecnológica. Cuando el hebreo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, usa la primera persona del plural. Ese plural no es un adorno retórico. En los textos acadios y ugaríticos hay referencias a un consejo divino, un Sadelión, donde múltiples dioses deliberan. En Génesis, el uso del plural indica que la decisión se toma en equipo y la acción se ejecuta en singular porque la operación es única. La escena no es un dios sentado en un trono, sino un grupo de técnicos reuniéndose para seguir un protocolo: sedar, extraer, sellar, construir y dar aliento. El aliento, neshma, es el paso final del procedimiento. En las lenguas antiguas, esta palabra se relaciona con impartir esencia o datos. Al soplar el aliento de vida en las fosas nasales del humano, transfieren una codificación. Es similar al concepto sumerio del me o nish, los códigos divinos que otorgan funciones a los seres. En la visión técnica, ese soplo no es aire, sino un vector de activación que integra el software del ser con su hardware biológico. A partir de ese instante, el primer prototipo humano se convierte en Nefesh Yaim, un ser viviente. El jardín del Edén, o mejor dicho, el espacio controlado del Edén, no es un paraíso natural. La palabra hebrea Gan se refiere a un jardín cerrado. Sus cognados sumerios indican un recinto regulado, una llanura controlada. Los canales de agua que riegan el Edén se describen con vocabulario técnico. No son arroyos idílicos, son infraestructuras de irrigación. Este jardín es más parecido a un domo biológico, donde las condiciones se controlan cuidadosamente. Dentro de él, el ser humano podía vivir y aprender, pero su acceso al conocimiento estaba restringido. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida simbolizan bases de datos o recursos genéticos que estaban prohibidos para el prototipo. Las tradiciones sumerias y acadias nos presentan los mismos temas de creación en un laboratorio. En los mitos de Enki y Ninma, los dioses menores, llamados Igigi,
Se quejan de su trabajo pesado excavando canales. Los grandes dioses, los Anunnaki, deciden construir trabajadores para aliviar su carga. Enki, dios de la sabiduría y las aguas, y Ninmah, diosa del nacimiento, entran en una instalación en Eridu. Allí mezclan arcilla con esencia divina. Cada intento produce un ser diferente. Algunos son ciegos, otros cojos, otros no tienen función clara. Enki intenta asignarles un destino. Uno para trabajar los campos, otro para custodiar las puertas. Este ensayo y error suena como los primeros intentos de modificar el ADN. Diseño, prueba, error, iteración. En un momento, Ninmah reta a Enki a crear un ser defectuoso y ver si puede asignarle un destino. Enki acepta y fabrica un humano incapaz de hablar o de moverse coordinadamente. Finalmente reconoce que no puede asignar función a todos los errores. El mito muestra la iteración y la inevitabilidad del descarte de prototipos defectuosos. Esto se parece a las historias científicas de experimentos genéticos, donde muchos intentos fallan antes de alcanzar la secuencia correcta. Después de que crean a los humanos, se genera un conflicto entre Enki y Enlil, otro dios poderoso. Enlil teme que los humanos, si obtienen demasiado conocimiento, se conviertan en una amenaza, así que impone límites. Esta tensión es paralela a la narrativa del Edén, la prohibición de comer del árbol del conocimiento y del árbol de la vida, que evita que los humanos adquieran inmortalidad. Cuando la primera pareja viola la restricción y adquiere conocimiento, se activa un protocolo de seguridad. Son expulsados del jardín, no como castigo moral, sino como medida de contención. Esta lectura del Génesis se ve reforzada por mitos de otras culturas que comparten los mismos elementos. En la India, la historia de Gandhari habla de cómo su embarazo produce una masa de carne que luego es segmentada en 100 partes y puesta en frascos con ghee para que se desarrollen. Cada segmento se convierte en un hijo, como si se hubieran multiplicado los embriones en una incubadora. En el Mahabharata, los hijos nacen después de haber sido incubados artificialmente, lo que recuerda a la biotecnología moderna. En el Popol Vuh de los mayas, los dioses intentan crear humanos primero de barro. El resultado es frágil y se deshace. Luego prueban con madera. Los seres caminan pero no tienen alma y son destruidos. Finalmente usan maíz, que produce seres aptos. Antes de permitirles continuar, los dioses nublan su visión para que no vean demasiado. Es otra forma de limitar el conocimiento. También en la tradición azteca, Quetzalcóatl baja al inframundo, recolecta huesos de generaciones anteriores, los muele y los mezcla con su sangre para crear a los humanos. Aquí, los huesos son el sustrato genético y la sangre es el vector que activa la vida. Las historias africanas también conservan la idea de un artesano divino. En la mitología yoruba, Obatala moldea cuerpos de arcilla y Olorún les da aliento. Cuando Obatala se emborracha, crea seres con deformidades. No es un accidente, es un recordatorio de que la creación puede tener fallos. En Egipto, Honum, el dios carnero, forma personas en una rueda de alfarero y la diosa Heket insufla vida. En Grecia, Prometeo esculpe al hombre en barro y Atenea le insufla espíritu. Pandora es ensamblada por Hefesto como un artefacto divino y cada dios le concede un don o una limitación. En cada caso, vemos un proceso. Moldear un cuerpo, insuflar vida, imponer límites. Cuando unimos estos relatos con la historia del Génesis, vemos un patrón universal de creación en etapas. Seleccionar el material, extraer una muestra, fabricar una nueva forma, darle vida con un vector especial, y luego imponer restricciones. La pluralidad de dioses en estas historias implica un equipo de especialistas trabajando juntos. El aliento de vida, la sangre divina, el mantra o el mesumerio son todas metáforas de algún tipo de transferencia de información o energía necesaria para activar a un ser. En el Edén, la pareja recién creada vive bajo protocolo. Se les permite vivir y reproducirse, pero no comer del árbol que otorga inmortalidad.
Cuando la serpiente convence a la mujer de probar del árbol, se produce la violación de protocolo. Entonces se activa el cierre. Los querubines con espadas de fuego que custodian el árbol de la vida son equivalentes a un sistema de seguridad. La humanidad es puesta en cuarentena fuera del laboratorio. La pérdida del paraíso es la clausura del experimento bajo supervisión. Después de la expulsión, la Biblia relata que los hijos de Adán continúan la civilización. Caín y Abel introducen la agricultura y la ganadería. El conocimiento se va multiplicando y la humanidad sigue recibiendo fragmentos de sabiduría divina, como las artes y las ciencias. Sin embargo, los límites siguen siendo claros. No se tolera el acceso a la inmortalidad ni al conocimiento absoluto. Esto puede interpretarse como que los Anunnaki vigilan el progreso humano, a veces interviniendo, a veces retirándose. A lo largo de generaciones, el relato del Edén se fue transformando en mito religioso. Las palabras técnicas se convirtieron en metáforas y los procedimientos en moral. El plural se interpretó como singular majestuoso. Pero bajo ese velo lingüístico persiste una posible memoria de un momento en la prehistoria humana en que seres avanzados manipularon nuestra genética. Las similitudes entre mitologías de diferentes continentes sugieren una fuente común o, al menos, una experiencia compartida que cada cultura reinterpretó a su manera. Así, cuando leas «Hagamos al hombre a nuestra imagen», recuerda que puede ser la voz de un equipo de ingenieros genéticos deliberando. Cuando imagines el Edén, piensa en un entorno aislado y controlado. Cuando oigas hablar de Dios formando al hombre del polvo, visualiza una mezcla de materias primas y códigos programados. Cuando te sorprenda que exista un plural en el texto, considera que se trataba de más de un actor. Y cuando veas que los dioses de otras culturas también moldean, soplan y limitan, percibe el eco de un protocolo global que se repite en todas partes. Finalmente, al reinterpretar estos antiguos textos, no se busca destruir la fe, sino enriquecerla. El misterio de nuestra creación no se limita a un día o a un milagro. Podría involucrar a civilizaciones superiores, experimentos largos y acuerdos complejos. La espiritualidad puede coexistir con la posibilidad de que fuimos construidos con un propósito. Ser conscientes de ello nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de la creación humana desde una perspectiva alternativa. Si quieres más contenidos que unan mitología, ciencia y misterio, suscríbete a nuestro canal de Secretitos Bible. Dale me gusta al video y comparte este conocimiento con otros buscadores de la verdad. Juntos, seguiremos desenterrando los secretos del pasado y reinterpretándolos para comprender nuestro origen. Pero esta travesía no termina aquí. Lo que estás escuchando es solo la puerta de entrada a un universo de enigmas conectados por patrones que han sobrevivido al tiempo. Piensa en la música ancestral que resuena cuando los dioses se reúnen. No es una melodía de liras y arpas, sino el zumbido de máquinas que alinean genes, el pulso de generadores que mantienen la vida en hibernación. Escucha los susurros en lenguas antiguas que hablan de calibrar, sellar, transferir. Cada verbo guarda la memoria de una operación. Es como si los ancestros, incapaces de describir cables y circuitos, recurrieran a imágenes de soplos y arcilla para transmitir un saber que apenas podían entender. En la cámara de procedimientos, los Anunnaki visten túnicas blancas que brillan con luz propia. Uno de ellos revisa el protocolo, los niveles de los reactivos, la pureza del aire, la temperatura del líquido que sostiene al prototipo. El otro ajusta la pantalla holográfica, donde se visualiza la secuencia genética extraída. Conversan en un idioma que combina matemáticas y música, modulando tonos para activar o desactivar ciclos de crecimiento celular. El ambiente es solemnemente científico, pero al mismo tiempo sagrado. Saben que están a punto de introducir en el universo una forma de vida consciente. Esa reverencia se siente en el aire
y queda eco en los mitos como un acto divino. La anestesia. Tardema no es un simple sueño. Es un estado en el que el cuerpo se desacopla de la conciencia para permitir la intervención. En ese momento, las memorias latentes del prototipo no se forman. Su cerebro permanece en blanco. Los operadores extirpan la célula con extremada precisión, usando instrumentos que no dejarán cicatriz. Los textos originales lo registran como si fuera una escena cotidiana, pero la sutileza de los términos sugiere que quienes escribieron conocían una técnica específica. ¿Cómo podían hablar de cortar, sellar y construir con tanta exactitud si solo se tratase de poesía? La única explicación es que, en algún momento, hubo un testigo que vio el procedimiento o heredó el conocimiento en códigos que sobrevivieron al paso del tiempo. Los teólogos suelen hablar del plural de majestad para explicar hagamos, pero un plural de majestad es poco común en el hebreo primitivo. El hebreo guarda plurales intensivos, pero aquí el verbo se conjuga realmente en primera persona del plural. Las tablillas ugaríticas y las inscripciones fenicias nos muestran que las asambleas de dioses eran la norma. ¿Por qué en la Biblia habría de ser diferente? Varios investigadores, como el Dr. Michael Heiser, han argumentado que el consejo divino es una realidad subyacente en las escrituras hebreas. Este consejo, el Sad Elion, está compuesto por seres que comparten el poder de creación y gobierno. En esa sala del Edén, el consejo decide la creación del ser humano como un proyecto conjunto. Sus voces quedan registradas en la frase hagamos. Viaja ahora a Sumer, a la ciudad de Eridu, considerada la primera ciudad del mundo. Allí, entre templos de adobe y canales, existía un recinto que no estaba abierto al público. Era el Apsu, la cámara sagrada donde Enki guardaba sus secretos. Dentro, hay un laboratorio con mesas de piedra, recipientes de arcilla y tal vez dispositivos que ya no reconoceríamos. Enki y Ninma discuten sobre los problemas laborales de los dioses menores. Los Igigi claman por descanso. Las zanjas son profundas. Las manos se enrojecen. Enki recuerda que pueden crear una criatura que lleve el peso del trabajo. Ninma, con sus manos expertas, amasa la arcilla mezclada con la sangre de un dios sacrificado. La sangre no es solo un fluido, es el portador del Me, el código que otorga vida. Sin esa esencia, la arcilla sería un golem inerte. Pero la primera ronda de creación es un desastre. Nacen seres que no ven, que no oyen, que no pueden retener el agua. Enki intenta buscarles un uso, asignarles tareas. Un ser sin manos no puede cavar, uno sin boca no puede soplar. Cada fracaso se registra. Ninma, frustrada, desafía a Enki. Si eres tan sabio, crea uno tú y dale un destino. Enki moldea un ser tan torcido que Ninma no puede hacerlo útil. La moraleja no es de simple burla, sino de la humildad frente al proceso creativo. Los dioses, por muy poderosos que sean, están sujetos a la prueba y error. Esta honestidad convierte al mito en un espejo de los laboratorios actuales, donde los científicos repiten experimentos 1000 veces antes de lograr el resultado deseado. Esa misma esencia de ensayo y error la vemos en la India. Gandhari, esposa de Dhritarashtra, está embarazada durante 2 años. Cuando finalmente va a dar a luz, no nace un bebé, sino una masa de carne. Desesperada, convoca al sabio Vyasa. Él la tranquiliza y procede a dividir esa masa en 100 partes iguales, que deposita en vasijas con ghee y canta mantras sobre ellas. 2 años después, se abren los frascos y emergen 100 hijos fuertes y una hija. ¿Por qué un texto de más de 2000 años describiría un parto así? La idea de incubar segmentos de tejido en recipientes suena moderna, pero forma parte de una épica ancestral. Nos invita a repensar lo que consideramos ficción y realidad. En Mesoamérica, la creación de la humanidad es un relato de iteración. Los dioses concejales del Popol Vuh se reúnen y dicen: hagamos a alguien que nos recuerde, que nos adore. Modelan figuras de barro, pero se deshacen.
Entonces tallan cuerpos de madera. Las criaturas caminan, hablan sin alma y no son fieles. Sus pieles se desgarran, sus cuerpos flotan. Finalmente llegan al maíz. El grano se muele, se mezcla con agua sagrada, se forman cuerpos. Esos seres hablan, tienen memoria y adoran a sus creadores. Pero se les limita la visión. Que no vean como nosotros, dicen los dioses, que no conozcan todo. Así se establece una barrera cognitiva, un cortafuegos entre la humanidad y la divinidad. El paralelismo con el Edén es evidente. La limitación del conocimiento es un mecanismo de control. Cruzando el océano, en la selva del África Occidental, los Yoruba cuentan que Obatala moldeó a los humanos a partir de barro, mientras Olorún, el dios supremo, se encargaba de insuflarles el aliento. Obatala, sin embargo, se embriaga. Su mano tiembla y crea seres con deformidades. ¿Por qué incluir este detalle? Porque incluso los artesanos divinos pueden fallar. No todas las creaciones serán perfectas. El mito reconoce la existencia de la diversidad física como parte del proceso creativo, no como un castigo. En Egipto, Onum es el alfarero divino. Moldea pares de gemelos en su torno, los entrega a Heket, quien les da la vida con su Ankh, el símbolo de la fuerza vital. El modelo se repite: arcilla, moldeado, aliento, vida. Hasta en la antigua Grecia, Prometeo forma al hombre del barro, y Atenea le infunde aliento, pero Zeus introduce la mortalidad como limitación. Luego ordena a Hefesto que fabrique a Pandora. Hefesto la construye con la tierra, moldeando cada curva con cuidado. Afrodita le da belleza, Hermes le concede astucia, Atenea la viste, pero Zeus la dota de un recipiente sellado con todos los males del mundo. Cuando Pandora lo abre, la humanidad recibe sufrimiento, mortalidad y esperanza. Este mito no es solo una advertencia, sino otra codificación del control. La creación está atada a la limitación y la curiosidad trae consecuencias. Incluso en las tradiciones polinesias, Maui roba el fuego y promete la inmortalidad, pero fracasa al atravesar el cuerpo de Hinenui Tepo, la diosa de la muerte. Su fracaso resulta en la mortalidad permanente. Y en las historias de los indios Hopi, la humanidad nace de mujeres de arcilla que se animan gracias a los Kachinas, seres estelares. Cada cultura, sin conocerse, cuenta la misma secuencia con diferentes materiales y nombres: selección del sustrato, activación mediante esencia, imposición de un límite. Estas coincidencias no pueden ser fruto del azar. Sugieren que todas las culturas conservan una memoria ancestral de un evento o una serie de eventos que dieron origen a la humanidad. Esos recuerdos se transmiten envueltos en símbolos apropiados para cada sociedad. Arcilla para los agricultores, madera para quienes viven en bosques, maíz para los mayas. La esencia codificadora varía: aliento, sangre, mantras, cantos, pero la función es idéntica: transferir un código vital. Volviendo al Edén, el momento de la expulsión no es solo un castigo moral. La serpiente representa a alguien que cuestiona el protocolo, un ser que invita a la humanidad a alcanzar el conocimiento. Al comer del fruto, la pareja accede a información que altera su estado. La reacción de los Elohim es inmediata. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La preocupación es clara: si obtienen acceso a la inmortalidad, serán iguales. Por lo tanto, se activa la contención. Los querubines con espadas flamígeras se sitúan al oriente del jardín, no para castigar, sino para impedir que regresen. El laboratorio se cierra. Lo que sigue a la expulsión es la historia de la dispersión de la humanidad, la transmisión de fragmentos del conocimiento original a través de linajes y culturas. Los textos sagrados, las leyendas y los rituales conservan retazos de ese conocimiento. Cuando los sumerios hablan del Me, las tablas de los destinos,
se refieren a los programas que gobiernan las funciones del cosmos. Cuando los egipcios describen el viaje del alma a través del Duat, están codificando conocimientos sobre anatomía y conciencia. Cuando los mayas registran en sus códices fechas de creación y destrucción, están recordando ciclos de experimentos y cierres de laboratorios. La ciencia contemporánea también empieza a revelar paralelos inesperados. La ingeniería genética moderna utiliza vectores virales para insertar información en células. Los términos editar y cortar y pegar se han convertido en parte de la biología. Las antiguas palabras hebreas para crear, cortar, sellar y construir encuentran eco en los laboratorios actuales donde las tijeras CRISPR cortan segmentos de ADN. Los investigadores sellan cadenas y ensamblan nuevas combinaciones. Es descabellado pensar que lo que hacemos hoy en laboratorios estériles de vidrio y acero es un eco de lo que hicieron los Anunnaki en cámaras de piedra y luz. Si aceptamos esta posibilidad, nuestra visión de la historia cambia. Ya no somos simplemente producto de un momento milagroso, sino de un proyecto deliberado que involucró decisiones, errores, correcciones y acuerdos entre diferentes entidades. Nuestra diversidad genética podría reflejar las diferentes manos que intervinieron en nuestro diseño. Los límites de nuestra longevidad, nuestra capacidad intelectual y nuestra creatividad podrían ser el resultado de parámetros programados. Esta reinterpretación no disminuye la maravilla de la existencia. Al contrario, la amplifica. Somos el resultado de la colaboración entre seres de sabiduría inmensa y llevamos en nosotros la chispa de esa sabiduría. Recordar este origen puede invitarnos a buscar la unidad en la diversidad. Si, como parece, todas las culturas guardan la memoria de la misma operación, entonces todas las religiones podrían ser ramas de un mismo árbol. En lugar de dividirnos por mitos, podríamos reconocer el núcleo compartido, el misterio de nuestro origen y la responsabilidad de lo que hacemos con nuestro diseño. Por eso te invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a leer entre líneas. La narrativa que nos contaron puede ocultar muchas otras verdades. Tal vez los mitos no son cuentos infantiles, sino manuales codificados. Y quizás el verdadero paraíso perdido no es un lugar físico, sino el recuerdo de quienes nos hicieron y por qué. Al recuperar esos recuerdos, podemos comenzar a diseñar nuestro futuro con conciencia. Este video es parte de una serie donde desentrañamos los textos antiguos con ojos nuevos, buscando ciencia en la poesía y memoria en la metáfora. En próximas entregas hablaremos de las ciudades sumergidas, de los artefactos imposibles hallados en excavaciones, de las alineaciones astronómicas que no deberían existir. También exploraremos las historias de ángeles caídos, de gigantes y de seres híbridos, todos posiblemente derivados de la misma tecnología ancestral. Si te apasiona este enfoque y deseas acompañarnos en este camino, te invitamos a suscribirte a The Secretitos Bible. Tu apoyo nos permite seguir investigando, traduciendo tablillas, consultando académicos y produciendo estos relatos extensos que conectan puntos entre culturas. No olvides dar like y compartir este video con personas de mente abierta que buscan respuestas más allá de la superficie. Cada vez que activas la campanita y comentas, nos ayudas a llegar a más buscadores y a mantener vivo este proyecto. Recuerda, la historia de nuestra creación puede ser más grande de lo que imaginas. Acepta el misterio, abraza la ciencia, honra la espiritualidad y mantén encendida la chispa de la curiosidad. Juntos, quizás podamos redescubrir el protocolo original y comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. El viaje acaba de comenzar. En el tiempo que has dedicado a escuchar esta historia, te has convertido en parte de una comunidad que no teme explorar las fronteras de lo desconocido. Para nosotros, cada suscripción, cada comentario y cada clic en me gusta es un voto a favor de la investigación independiente y la curiosidad intelectual.
Comparte este video con amigos, familia y personas que sienten que hay algo más allá de lo que nos contaron en la escuela. Tu participación activa sostiene este canal y nos ayuda a atraer especialistas, a visitar bibliotecas antiguas y a producir contenidos de calidad que combinan historia, mitología y ciencia. Juntos mantenemos viva la búsqueda del conocimiento prohibido y liberamos los secretos que una vez se escribieron en piedra. Hasta la próxima aventura. Mantén tu mente abierta y tu espíritu inquieto.